Efectivamente, el fin de semana movido en el panorama internacional, un nuevo ataque militar, una nueva ofensiva militar de Donald Trump, esta vez no en la región Latinoamérica, así contamos también la incursión militar estadounidense en Venezuela, ahora estamos hablando de Medio Oriente y quiero centrarme en las consecuencias, en el impacto en tu bolsillo, en el bolsillo de los peruanos, en la economía mundial y en lo que tempranamente estamos traduciendo como un posible incremento en el precio de los combustibles. Así te lo estamos preguntando y así también vamos a tratar de calcular el impacto de lo que puede ser una alteración en la normalidad del Medio Oriente, porque eso es el inicio de un conflicto, eso es el ataque en la madrugada del sábado de los Estados Unidos, y eso es la respuesta del régimen iraní en otros espacios de Medio Oriente, en otro territorio, ¿no? Esto altera la dinámica normal y por ende podemos ver un incremento, y es lo más probable que lo veamos en los siguientes días, un incremento en el precio del combustible. Abro un paréntesis. Ya como país estábamos hablando del bolsillo la semana pasada por el niño costero, que te encarece, por ejemplo, el transporte de alimentos, que te afecta al agricultor. Hoy, en menos de 2 semanas, 2 factores económicos importantes se presentan delante del Perú. 2 factores económicos, y por eso creo que es interesante abrir este bloque donde hablamos de política, donde hablamos de la actualidad, hablar sobre cómo las noticias en el mundo y en nuestro país afectan el tema del bolsillo, así no tengan que ver con, por ejemplo, un robo directo, un caso de extorsión. Estamos hablando de una guerra remota que puede tener un impacto en nuestro bolsillo, en nuestra economía, y estamos hablando de un fenómeno natural, una variación en el aumento de la temperatura del mar que se traduce en lluvias, niño costero y por ende posibles afectaciones de la economía. Entonces, vamos a empezar desde esa lógica, desde la lógica que la noticia tiene un impacto en la vida de cada uno de los peruanos. Y la preocupación inicial con el Medio Oriente es, obviamente, hablamos de zona productora, zona de tránsito del barril de crudo, del petróleo, que es insumo, que es base, producto base para la gasolina que echas en el grifo, que es insumo para el balón de gas que utiliza tu cocina o tu hogar para, digamos, tener ese combustible, ¿no? Estamos hablando de un precio que si cambia, todo sube, altera todo. Y por ende, la gasolina también tiene un impacto en los precios de los productos que se transportan por el país, utilizando gasolina, utilizando, diríamos, este combustible. Allí no hay mucho que decir a nivel de que, por ejemplo, el precio del combustible que en el extranjero se cotizaba, el precio del petróleo, quiero decir, que en el extranjero estaba a $67 el barril, según el West Texas Intermediate, el WTI, que es un indicador que utiliza mucho el Perú, de $67 a $72. Claro. Aquí ya ves, por ejemplo, el galón de gasolina premium que pudo estar entre 14, 15, ya lo ves 17, 18, 20 y por arriba. Y ahí entras también a este problema recurrente. Frente a una potencial alza, vas a generar especulación también. Vas a generar temor de desabastecimiento. Entonces mucha gente va a decir, uy, va a subir la gasolina, ya voy ahorita y primero lleno mi tanque. Sí. Voy corriendo al grifo y lleno mi tanque de una vez porque quién sabe mañana pasado cuánto estará. Ese tanque me va a costar un poco más. Y los grifos también aprovechan, porque en realidad el libre mercado, la oferta-demanda genera eso, empiezo a subir porque la próxima vez que compre voy a comprar más caro. Sí, lo ves en los grifos que dicen ya empiezo a subir mi venta de gasolina, o lo ves en la casera, en la bodeguera, o en la mayorista, o en el mercado que te vende la fruta, que hace los mayores trayectos, la fruta que llega o de afuera o que se mueve por muchas regiones del país, o la verdura, ya con unos centavos de sol o unos céntimos de sol más hacia arriba. Eso lo puede sentir y lo siente hoy la que va al mercado, siente el que compra papa, la papa se moviliza por todo el país y ese precio nada más con los bloqueos de carretera ya está viniendo un poco al alza, el precio del kilo de papa,
pero también productos como la vainita americana, por ejemplo, o sea, un producto que en el caso del Perú no es masivo, suben de precio estos productos, ¿no? Los más escogiditos sube de precio. Quiero ir directamente a las autoridades y ahora te explico un poco cuántos peruanos tenemos viviendo en Medio Oriente. Porque así como hay preocupación de que la noticia impacte en nuestro bolsillo, hay preocupación por aquellos peruanos que salieron de nuestro país y se fueron a vivir a los países del Medio Oriente. Tienes un buen número de países y una cifra que podría llegar a los 4.000 peruanos, más de 3.000 peruanos. Este cálculo es muy difícil tenerlo exacto porque pasa por los consulados, pasa por las oficinas donde se registran a los peruanos en cada ciudad del mundo. Más de 3.000, dice la Cancillería, hasta 4.000 podría ser el número máximo, incluyendo niños, niñas, hijos de peruanos, hijas de peruanas. O sea, estamos hablando de la familia. No estoy hablando de padrón electoral, sino de data consular de peruanos en Medio Oriente. Con eso dicho, escuchamos al canciller que habló y dijo: apenas el sábado nos enteramos de los ataques, en Cancillería internamente nos ordenamos vía WhatsApp. Me pareció curiosa la dinámica. Vía WhatsApp tenemos un grupo de Emergencia Perú y directamente apuntado a proteger a los compatriotas que están en el Medio Oriente. Claro, ¿qué has tenido? Has tenido un fin de semana de Estados Unidos atacando el Medio Oriente, atacando Irán, Irán respondiendo con los países de Medio Oriente, o sea, Irán respondiendo al ataque, golpeando distintos espacios como Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, el Perú acaba de inaugurar su embajada ahí, ¿entiendes? O sea, estamos recién llegando, generando también servicios consulares en a esos Israel hay peruanos. muchos peruanos también. En Israel tienes muchos peruanos, en Emiratos Árabes casi 1.000. Vamos a repasar lo dicho por el canciller, de que se organizaron allí en Cancillería porque, claro, tienen mapeados a todos los peruanos en el mundo. Bien, esta era, digamos, la lógica del equipo de Cancillería trabajando puertas para adentro, ¿no? Para coordinar lo que pueda ser una situación, primero de registro, de ubicación de los peruanos que no tengan ninguna afectación a su vida diaria o ninguna situación lamentable como lesión o pérdida de vida. Que en un mundo en el que se lanzan estos misiles, eso es algo a considerar. O sea, no es poca cosa decir que tienes peruanos que viven en esos países con riesgo de perder la vida en una situación de bombardeo. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y entiendo además que Qatar hoy se ha vuelto un punto interesante para nuestro país. No me estaba fallando la memoria, ya inauguraban o ya se inauguró. Qatar Airways, entiendo, iba a empezar a operar y eso hace servicios, hostería. Hay una fluidez de tránsito aéreo y se han atacado puntos turísticos, justamente. Y de hecho tienes eso, tienes peruanos trabajando en restaurantes en Emiratos Árabes. Mucho. La mayor parte, digamos, de ese peruano que va a hacer negocios es un peruano que va a administrar, a gerenciar un restaurante y que lleva a unos maestros de cocina peruanos. Hay restaurantes peruanos allá. Exacto, entonces tienes esa situación. Solo quiero precisar una cifra. En Medio Oriente se cuentan más de 5.000 peruanos. La cifra que te daba era de Israel. Israel, sí. Mencionabas, entre 3.000 y 4.000 peruanos. En Emiratos Árabes, donde tiene su capital Abu Dhabi, una nueva embajada peruana, o sea, inaugurada hace muy pocos meses. Tienes 1.000 peruanos, en Qatar menos, 250 peruanos, en Jordania 250 y en Irán como mucho serán 150 peruanos. Pero esta es la distribución de nuestros compatriotas en el Medio Oriente y lo que entendemos es que son pocos, digamos, los que están en las zonas donde puedan haber impactado los misiles, porque la mayoría de respuestas se ha hecho, Lore, a bases estadounidenses o a facilidades, diríamos, militares estadounidenses, ¿no? ¿Y se ha planteado la posibilidad desde Cancillería de, en caso sea solicitado, necesario, aviones humanitarios? Yo creo que siempre está en la línea de lo que ocurrió, por ejemplo, en Israel sucedió en su momento. En Israel, efectivamente, tienes vuelos que se pueden hacer incluso con muchas escalas, pero
Claro. un miembro de la misión diplomática del Perú acompañando una repatriación de peruanos que decidan salir de la zona de guerra, que decidan salir de la zona de emergencia. Creo que es muy factible, aunque es la última opción en la medida que primero garantizas de que tus compatriotas estén con salud y con vida y después ves si hay la necesidad. Si esto se sigue dando, si esta escalada bélica continúa en los próximos días, lo más probable es que tengas allí una necesidad de familias que se piensen ya en puertas para adentro, oye, ¿nos quedamos o nos vamos? Y ahí es donde entra el contacto con una cancillería peruana que te puede decir, estamos organizando un vuelo. No es algo sencillo, no es algo inmediato, pero es una posibilidad, ¿no? Esta es un poco la situación de los peruanos en Medio Oriente, un perfil de peruano emprendedor, empresario con algún capital, un perfil de un peruano que tiene un trabajo en el rubro gastronómico, en el rubro de la hotelería, de los servicios. Sí. Entonces, ese sería el peruano que ha llegado recién a Medio Oriente, en este boom, si quieres, de algunos países, de algunos estados en Medio Oriente. Ahora, la guerra es, sin duda alguna, un elemento que te mueve mercados de valores. O sea, hoy ninguna bolsa en Estados Unidos abría al alza. Entonces, hoy era el lunes, el primer día de trabajo, de oficina, de negocios, vida normal del trabajador, donde el concepto guerra ya lo tienes al frente y dices, a ver, ¿cómo se están moviendo los mercados? Y efectivamente lo que te decía, el mercado, por ejemplo, otro indicador de petróleo es el Brent, aumentó de 73 a 78 dólares. Y esto, algunos griferos con los que conversaba en la mañana, digamos, el propio que me surte, que dice va a subir, va a bajar, es un buen monitor, pero también tienes otras personas que, por ejemplo, hacen la actualización diaria de todos los precios. Claro. Dicen, el incremento como que ya se dio hace un par de semanas, ya vimos por arriba la cifra del combustible, ¿no? Y aquí es tan importante para justamente combatir la especulación, para combatir abusos que puedan darse en distintas circunstancias frente a la incertidumbre de una potencial guerra. Las comunicaciones oficiales, tan importante es desde el Ministerio de Energía y Minas, que reporte abastecimiento, que reporte flujos, que estén en esa permanente comunicación con el ciudadano, ya sea por el fenómeno del niño costero. Se habla de producciones, de alimentos que si hay, no hay, escasean, no escasean. Toda esa comunicación en estos momentos resulta clave también. Sí, Lore, efectivamente. Y lo que tienes es algunas entidades actualizando, monitoreando permanentemente precio. Midagri es, por ejemplo, una de ellas. Y por otro lado tienes a los reguladores que este es el momento de ver que no se cometan faltas en el mercado, digamos, ¿no? O sea, que tengas, si tienes un incremento de precios, está dentro de lo esperado. Estos precios probablemente se vean todavía en 2 semanas. La mayoría de grifos se surte para un tiempo. Tienes un tema también con el GLP a propósito de cómo se produce el GLP y en todo caso también las plantas que producen balones de gas, GLP, ¿no? Hay mantenimientos en una planta del Callao, por lo que puede haber una reducción de suministro de GLP. El GLP puede bordear los 50 soles o el gas, el balón de gas domiciliario puede bordear los 50 soles y esto podría tener algún incremento en los próximos días. Hay lugares donde se venden incluso más caros. Esto ya es más variable que, te diría, la gasolina, que también la puedes encontrar carísima. Vamos a escuchar, de hecho, algunos compradores en el mercado que conversaban con mi compañera María Elena Mamani, decirte que ya sintieron incremento de precios en productos que se movilizan, diríamos que se transportan. Hablamos de, sobre todo, la papa subió de precio. Vamos a escuchar este reporte desde los mercados porque podemos estar entrando en una ola, en un hipo de precios. Suben algo los precios, tenemos emergencia natural en el país y fuera del país tenemos una emergencia global bélica, una guerra que también te empuja al alza los precios de los combustibles. Vamos a ver este reporte desde el mercado.
Lo que ha subido notablemente es la papa, entre 50 céntimos a 1 sol más, pero lo que nos ha sorprendido notablemente es el precio de la alberja. Según lo que nos mencionaban, el precio ha pasado de 3 soles hasta 14 soles. Todas las verduras, señorita, ha subido. La vainita que está inalcanzable. ¿Cuánto está la vainita? ¿Cuánto le ha costado hoy? Un cuarto, 4 soles. ¿Cuánto está normalmente? El kilo, 4 soles. ¿Sí? No, por el tema de las lluvias, los huaicos, por eso el precio está así, sube. No hay mucho ingreso. Con el presupuesto. Sí, pues tenemos que, lo que se comía un poquito más, hay que comer menos ahora. Pues. Ya, pues no, ¿qué se puede hacer para matarse el hambre ya? Pues. Claro, usted, digamos, está comprando menos cantidades. Sí, por un kilo nomás, pues, porque no me alcanza para más. Por kilo nomás, dice ahí el casero, el comprador de ese mercado, Lore, mientras estamos entonces midiendo lo que puede ser el impacto de las noticias en el bolsillo, en el plan, en la planificación, en el presupuesto diario, semanal de una familia, ¿no? Que puede variar con estos indicadores. La expectativa es que siga por lo menos variando hacia arriba el precio de la gasolina y el combustible. Mañana monitoreamos más productos para ver si el tema lluvias no está alterando, si llegan o no algunos productos del campo peruano a los mercados. No, está pendiente.